Chicos, la clase de hoy vamos a ver términos de cocción. Para eso tengo un bife de chorizo, es la parte del bife que está sobre las costillas de la res. A este lo que vamos a hacer es unos cortes que ahora se los voy a mostrar en rombo. Vamos a colocar sal en grano. En este caso tengo una sal de Mara, es una sal de Mina del Perú, y la vamos a salar unos 15-20 minutos de anticipación antes de ir a la sartén. Por otra parte les muestro, dentro de los carbohidratos que vimos y de las guarniciones que vimos en las clases anteriores, hablamos de la polenta, que es esta harina gruesa de maíz amarillo. Lo vamos a cocinar tipo puré, para lo cual tenemos la polenta, 100 gramos, 400 de agua, 125 de leche, un poco de queso parmesano y el equivalente a 2 cucharadas de mantequilla, que son cerca de 50 gramos. Lo vamos a hacer en la olla. Tenemos que tener los líquidos calientes, luego incorporamos la polenta de a poco y finalmente le damos textura y sabor con la mantequilla y el queso parmesano. Recuerden, siempre debemos salar al final. Por último, los vegetales para este plato: tenemos unas coles de Bruselas, que las vamos a limpiar, todos los tallitos que ustedes ven aquí. Ya tengo algunas que las he limpiado con anticipación. Luego las vamos a enjuagar porque suelen estar al nivel de la tierra y guardan algo de la tierra, de lo que han estado en la cosecha. Se van a cocinar en agua con bicarbonato. Finalmente los vamos a saltear junto con este zucchini amarillo. Al zucchini amarillo, con el pelador, lo que hicimos es cortar pasando una franja para darle una apariencia distinta. Cortamos en rodajas y los vamos a saltear juntos como la parte vegetal de nuestro plato. Vamos a primero ver, retirar todo este tejido conectivo que está sobre la carne, que nos puede perjudicar en cuanto a la textura. Con cuidado lo vamos a retirar. Lo mismo esta partecita de acá, procurando siempre que no se nos vaya mayor cantidad de carne, sino solo el tejido blanco, que es el que no nos aporta. Damos vuelta y vamos a hacer con el cuchillo espaciado más o menos 2 centímetros. Giramos y de ahí vamos con la sal. Como les comentaba, esta es una sal de Mina peruana. Vamos del otro lado. Le vamos a dejar por lo menos 20 minutos para que la sal penetre y luego vamos a ir a la sartén. Para mirar el punto, el término medio que queremos lograr, debemos llegar a los 55 grados, que es la temperatura corazón. En este caso nos vamos a ayudar de un termómetro digital. Con el tiempo y la experiencia, solo con el tacto, vamos a aprender cuando la carne está en el punto deseado. Chicos, vamos a cocinar las coles de Bruselas, para lo que vamos a poner un cuarto de cucharadita de bicarbonato. Adicional, le vamos a poner media cucharadita de sal y los vamos a cocinar cerca de 10 minutos hasta que estén blandos. Por otra parte, vamos a acomodarnos un poquito por aquí. Aquí tenemos el agua que habíamos mencionado anteriormente, junto con la leche. Puede ser agua o caldo. Siempre un poquito de sal. Luego corregiremos. Cuando regresemos al hervor, vamos a echar la polenta sobre nuestro líquido, en este caso leche, con agua caliente. La proporción es casi a una porción de polenta por 4 de líquido, 4 y un poquito más según la calidad de polenta que estemos utilizando. Si vemos, ya estamos empezando a ver el hervor en el centro de la olla, y en forma de lluvia vamos a dejar caer esa polenta para que se alcance a cocinar de manera pareja. Al principio estamos en un fuego alto y luego lo vamos a llevar a fuego medio para que alcance a cocinar el grano hasta adentro. Vamos a bajar un poquito el fuego.
Esto nos va a tardar cerca de 10 minutos. Tenemos que hacerlo con cuidado porque suelen hacerse como unas burbujas y salpica la polenta cuando ya está a medio cocinar y casi al final de la cocción. Ya para cuando estemos hacia el final le vamos a agregar la mantequilla y el queso que nos van a ayudar con la textura cremosa, con la untuosidad y por supuesto con el sabor. Miren chicos, tenemos la polenta que ya empieza a tener textura. Si dejo de removerla vemos esas burbujas que se forman. Si dejo de remover puede ser que me salpique, así que tengo que hacerlo con cuidado. Mientras tanto aquí a mi izquierda tengo esta sartén que la estoy precalentando para colocar primero nuestro bife del lado de la grasa. Lo quiero dorar muy bien, le damos vuelta y lo vamos a terminar en un horno a 180 grados y constantemente vamos a medir la temperatura. Dejamos un momento la polenta, colocamos nuestro bife y les voy a mostrar ya cuando estemos del dorado que estamos buscando. Podemos ver, tiene un lindo color dorado la parte de la piel y la grasa. Le damos vuelta. Si se fijan, en la misma sartén no le agregué ningún tipo de grasa. La grasa que tienen ahí es la que tenía natural el bife. Le vamos a dejar 2-3 minutos y de ahí lo vamos a enviar al horno. Por otra parte quería mostrarles, si nos acercamos acá, ya nuestra polenta tiene una muy buena textura, tipo puré. Esta polenta la podríamos utilizar así en caliente o la podríamos dejar enfriar en una lata para luego cortarla y pasarla por un grill y darle como una textura diferente. Depende ya del tipo de preparación que ustedes quieran hacer. Generalmente para la polenta, cuando la vamos a hacer para grillar, le ponemos un poco menos de líquido. De esta manera, el momento que se enfría, toma una textura más firme. Vamos a agregar el queso parmesano, mantequilla. Mezclamos bien, van a ver enseguida el brillo y la textura cremosa que obtienen. De ahí lo vamos a reservar hasta tener nuestro bife en el término que estamos buscando. En este caso, término medio, 55 grados centígrados en el centro de la carne, que es lo que llamamos temperatura corazón. Recuerden, a este punto, en el caso de la polenta, podemos verificar la sal y si no, le agregamos y corregimos sal, pimienta de molino recién rallada. Veamos cómo estamos acá. Tiene un lindo color. Vamos a sellar los lados y enseguida mandaremos al horno. Vamos a cocinar entonces nuestra guarnición de vegetales. Tenemos las rodajas de zucchini amarillo. Echamos un chorrito de aceite. También tenemos ya nuestras coles de Bruselas que fueron cocidas en agua con bicarbonato y sal. Lo primero que vamos a echar es, una vez que tengamos temperatura, nos falta un poquito, apenas escuchemos que se empieza a cocinar, a freír casi con el aceite, vamos a echar el resto de los zucchinis, los vamos a saltear. Al final vamos a agregar las coles de Bruselas con la intención de que cojan un poco de color y vamos a estar listos con nuestra guarnición. El bife que está en el horno tarda un poquito de tiempo, tomando en cuenta que son casi 500 gramos de carne. Si fuesen porciones individuales, en menos de 5-8 minutos estaría listo. Entonces, agregamos nuestras rodajas de zucchini amarillo, lo esparcimos bien alrededor de toda la sartén para que los pedazos queden dorados parejo. Luego le vamos a agregar un poquito de sal. Cuando estén dorados, movemos siempre para que la grasa esté alrededor de todos los pedacitos, de todas las rodajas y no se quede por fuera. A este punto espolvoreamos un poco de sal alrededor de todos los zucchinis. Los dejamos quietos un momento para asegurarnos que vayan tomando color. Si le vemos, todavía están blanquitos. Algo quieren tomar color, pero hay que tener paciencia. Podríamos a este bife de chorizo agregarle una de las mantequillas compuestas que hemos visto en alguna de las clases anteriores. Una de mostaza, por ejemplo, o incluso una de anchoas le puede quedar muy bien. Al salir del horno lo vamos a colocar una rodaja. Ya tenemos un ligero color, tampoco quiero que se me
quemen demasiado, que me tuesten demasiado. A este punto vamos a agregar las coles de Bruselas. Siempre ha habido ese cliché de que las coles de Bruselas son malas o son feas. Si las cocinamos correctamente, es un vegetal muy agradable para acompañar carnes, incluso pescados. Tiene un sabor intenso, ligeramente amargo, pero es un gusto muy agradable. Vamos a verificar cuál es la temperatura corazón de nuestro bife. Vamos a sacarlo un poquito. Debo llegar al centro. Recuerden que estamos buscando los 55 grados centígrados. Denle siempre unos segundos para que el termómetro pueda subir la temperatura. La sonda, cuando es gruesa, tarda un poquito más. Estamos cerca a los 39 grados. Nos faltan unos minutos más. Podemos ver, como es cocción tradicional, una parte más cocida en la parte exterior y la temperatura del término medio en el centro de nuestro bife. Habíamos hecho la polenta. En el caso que se hayan demorado en utilizarla, si la encuentran que está demasiado rígida, le pueden agregar un poco de caldo, agua o también leche. Colocamos ahí nuestra polenta. Acá tenemos los vegetales salteados. Esos zucchinis amarillos y las coles de Bruselas, el pedacito de bife y, como les había mencionado, podemos utilizar una de las mantequillas. En este caso es la de anchoas, y con eso tenemos nuestro primer plato. Recuerden que la temperatura interior siempre va a subir un poco, un par de grados después de que saquemos la carne del horno, y eso lo tenemos que tener en cuenta para no pasarnos de término.